La lista real sumeria dice que Gilgamesh era hijo del demonio íncubo Lilu, cuya contrapartida femenina era la bien conocida Lilitu. El caso es que nadie de quien la leyenda haya dicho ser hijo de un íncubo ha sido más demonio que humano. Y entre los muchos a quienes se les atribuye ser hijo de un íncubo, pues están Apolonio de Tiana y Servio Tulio, según la Suda, o Suidas, aunque para Ovidio el pene de ceniza que engendró a Servio Tulio era Vulcano, y por eso el fuego respetó su estatua. Merlín, según Robert de Boron, Martín Lutero, según Johann Dobneck, llamado Juan Cócleo, y otros muchos personajes reales, y también ficticios, como Roberto el Diablo. A ninguno de ellos la leyenda les ha puesto cuernos. Bueno, quizá Gilgamesh como símbolo de poder, pero no, el que tenía cuernos... Bueno, pero los cuernos no tienen que ver con ser hijo del diablo, sino con tener poder. Solo Alejandro el Grande se esforzó en tenerlos, por creerse hijo de Amón, aunque las leyendas más tempranas ya suponían que los cuernos los tendría en todo caso su padre, engañado por el mago Nectanebo, más que por una entidad demoníaca real. El escepticismo frente a los íncubos y súcubos fue creciendo desde que los médicos griegos observaran a los aquejados de estas manías sin ver a ningún asaltante. Hoy día, en italiano, íncubo es un simple equivalente de pesadilla, mientras que la Real Academia Española lo define como dicho de un diablo que, según la opinión vulgar, bajo apariencia de varón, tenía trato carnal con una mujer. Aunque ya en 1498 lo definía el doctor Francisco López de Villalobos en su Sumario de la Medicina, diciendo que el íncubo, digo que es una pasión con quien el paciente imagina en su sueño que alguna persona le da cargazón, la cual le quebranta y le ahoga en tal son que piensa en el vulgo que es trasgo. El Vaticano exhibe en su página oficial un documento de 1975 titulado Fe cristiana y demonología, en el que se dice esto. La sagrada... del que se dice esto, se presenta así. Se dice de este texto, se da esta nota, no se da al autor, se da esta nota. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha encargado a un experto la preparación del presente estudio, que recomienda encarecidamente como base segura para reafirmar la doctrina del magisterio acerca del tema fe cristiana y demonología. Y en el que se dice, ahora sí se dice en el interior del texto, se pide en este texto mucha cautela, lo cito, mucha cautela. Por una parte, los rituales y los sacramentarios orientales, habiendo conocido a lo largo de los siglos menos supresiones que integraciones, tienen peligro de desviarnos. Sus demonologías son exuberantes. El vigente catecismo de la Iglesia Católica sostiene que, lo cito, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Hasta aquí el catecismo. Yo digo que un embarazo no es una enfermedad, pero muy pocos médicos certificarían que semejante condición pueda deberse a la acción del diablo. Así que el planteamiento de Hellboy está relegado a la superstición, independientemente de lo que dijeran en otro tiempo algunos de los santos padres y de los más distinguidos teólogos católicos. En español es frase proverbial saber más que el tostado, aunque el tostado, es decir, Alonso Fernández de Madrigal, sabía cosas muy raras. En su libro de las paradojas leemos esto. Ítem. Si no fuesen los fillos engendrados de semiente de la madre, ansí como del padre, non serían las mujeres madres de aquellos a quien paren,
que entonces no les darían alguna cosa de su substancia, como da el Padre, mas serían solamente así como vasos conservativos de la semiente viril, lo cual no basta para se decir madres, que entonces, si por ventura la semiente viril en algún vaso vítreo o metalino fuese puesta etende por algún artificio cuerpo humano fuese formado, llamarse ia aquel vaso madre del hombre, lo cual es falso. Bien, es científico sostener que somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre, y no solo del padre. De acuerdo, o sea, sabe cómo se hacen los chiquillos, el tostado. ¿Sabes más que el tostado? Bien, sabe cómo se hacen los chiquillos. Pero introduce la posibilidad de que solo con la simiente viril se pueda producir un hombre por algún artificio, dice, por algún artificio. Y ahora viene el ejemplo, archiconocido, el ejemplo del homúnculo de Arnau de Vilanova. Semejante de esto fizo Arnaldo de Villanova, muy grande natural en particulares experiencias, el cual recepta la semiente viril en un vaso artificialmente fabricado, no dice de quién recibió esta semilla, lo guardó ciertos días, poniendo ciertas especias transmutativas, vamos, que lo aliñó, que le dio ahí una especie de escabeche para... Sí, ese medio particular que nosotros sabemos que no existe. La única especie transmutativa que puede hacer de la simiente masculina un chiquillo es un óvulo. Es una simiente femenina, por así decirlo. O sea, por más especias y condimentos, por más aliño que le ponga a la simiente masculina, de ahí no sale un chiquillo. Eso lo sabemos hoy gracias a que hemos estudiado ciencia en el colegio, cosa que lamentablemente no podía hacer el tostado como nosotros hacemos, así que podemos decir incluso que sabemos más que el tostado, no por mérito nuestro, sino por haber nacido en este siglo. Poniendo ciertas especias transmutativas ayudantes a la virtud de Cisa, en tanto que en algunos días fue formado cuerpo viril, aunque no perfectamente organizado. Non quiso Arnaldo esperar, mas quebró aquel vaso por non querer temptar a Dios, esperando si en aquel humano cuerpo ansí engendrado, ánima razonable infundiría. Ítem, según esta manera, los demones, incubos et sucubos, se llamarían madres, lo cual no se otorga por alguno que derecho a entendimiento tenga, de los cuales demones Sant Augustín tracta en el 5º libro de Civitate Dei, diciendo que tan manifiesto es ellos ser, que ningún hombre de razón no los puede negar ser, et estos llaman incubos e sucubos, incubos por echarse encima, sucubos por echarse debajo. San Agustín no dice eso. Sino que sería imprudente negar que unos silvanos o faunos, a los que el vulgo llama incubos, y los druidas y el vulgo de los celtas llama de otra manera, este planteamiento también lo veremos en Bartolomé el Inglés, que propone que pueda tratarse de hombres salvajes o monos. Bueno, pues que estos silvanos o faunos o salvajes o monos acosen o violen a las mujeres por las noches. El tostado empieza a continuación un capítulo que trata de los diablos incubos e sucubos y de la manera de generación de ellos, cómo fue engendrado Merlín. Et non es de imaginar que unos sean demones incubos et otros sean sucubos, mas uno es sucubo et incubo. Si muchos son, lo cual es de decir, cada uno de ellos es incubo et sucubo. Et estos primeramente se llaman sucubos por la viril semiente en forma femínea recibir, et después se llaman incubos por la mencionada semiente en el femenino genital descindir. De la forma en que estos demones de los varones el sperma reciben, de la forma en que la semiente recepta emiten,
et en que manera la guardan porque no pierda el natural calor en el cual se funda la virtud formativa et organizativa, e que vasos forman para todo esto, et de cuales homnes o mujeres esto reciben et ponen, et como de aquí se engendran gigantes en fuerza poderosos, et hombres de ingenio excelentes, aunque en sí son naturales inquisiciones. Empero no conviene de ellas por menudo inquirir al presente, por la razón suso asignada, de la cual materia disputamos sobre el Génesis en el capítulo 6. Et ansí fue Merlín engendrado por esta manera de incubos e súcubos demones. Fue verdaderamente fillo de varón e mujer, empero nin su padre hubo allegamiento a mujer, nin su madre a varón, pues estos demones súcubos no se pueden llamar madres, aunque en sí guarden la semiente de la cual se forma después el cuerpo humano. Empero si la mujer solamente la viril semiente recibiese, teniéndola en sí, de lo suyo, no dando cosa alguna, poca más razón era de llamar madres a las mujeres concibientes que a los demones súcubos. Pero esta extraña fecundación in vitro no tiene que ver realmente con el Génesis, ni justifica a los gigantes, aunque esto segundo es porque en este paso calla la explicación que sí da don Enrique de Villena, quien en su traducción y glosas de la Eneida había tratado ya el asunto mejor, aunque llevando también los íncubos y súcubos a aquellos tiempos del Génesis. Si bien se queda con la explicación más o menos ebemerista de San Cirilo de Alejandría. Dice así don Enrique de Villena. Magüer de esta... se puso de moda escribir Magüer con diéresis, Magüer, los magüeristas de la academia, pero Magüer no tiene sentido esa U ahí porque viene de Macarie, que significa felizmente en griego, Macarie, y evidentemente Magüer viene de Macarie, Maquer, así que esa U es simplemente para pronunciarlo gue, o sea, Maguer de esa significa aunque originalmente significara felizmente. Maguer de esta materia de los gigantes sea propio de tractar en las glosas del 6º libro, complidero me pareció en este lugar hacer alguna mención de ellos. Diversas opiniones son entre los doctores de su originidad. Cirillo de Alejandría. Cirillo, no he encontrado la cita, por supuesto, pero sí he encontrado a Cirilo de Alejandría citado entre nuestros teólogos que disputan sobre los íncubos y los súcubos. Así que sin duda es Cirilo Alejandrino, San Cirilo de Alejandría. Cirilo dice que el principio del mundo en la segunda edad andaban entre las gentes unos spiritus, a quien llama íncubos e súcubos. Los súcubos eran cuanto tomaban forma de mujeres e iban a dormir con los hombres e facíanles tan viciosos escalentamientos que les acarreaban facer gran proyección seminal, y ansí recebida tomaban forma de hombres e iban a dormir con mujeres lasciviosas. Mujeres lasciviosas, mujeres lasciviosas. Y decíanles entonces íncubos, y facíanles tales fricaciones alectivas que abundaban en seminal proyección, lanzándoles la simiente que de los hombres habían recebida. Y de la abundancia de la materia e intención de la forma, engendrábase de gran cuerpo humano. Es decir, que estos demonios iban por ahí a calentar a los hombres y a las mujeres y ponían a la gente tan cachonda que daba una superproducción de fluido seminal, tanto femenino como masculino, y claro, con esa superabundancia de materia generativa salían por fuerza gigantes, y esos son los gigantes del Antiguo Testamento para don Enrique de Villena. Engendrábase dende gran cuerpo humano.
En aquellos cuerpos ansí engendrados a su tiempo facían aquella mesma operación e engendrábanse mayores. Y ansí, multiplicando, llegaron a tan desmesurada grandez que non fallaban habitación donde se acogiesen y habían de andar por los montes, bestial siguiendo vida. Y aunque eran hombres, no usaban de razón, tanto eran infectos de aquella inmunda generación de que fueron producidos. Y por eso eran dichos terrenos, siquiera dados a las terrenas costumbres por crueldad e inmundicia. Y otros doctores después han seguido esta opinión. Empero la Santa Escritura pone que ya en la primera edad antes del diluvio hubo gigantes, según es fallado Génesis 6 capítulo, do dice: los gigantes eran sobre la tierra en aquellos días, después que entraron los fillos de Dios a las fillas de los hombres, y aquellas se engendraron. Estos son poderosos y famosos desde el siglo. Los exponedores declaran aquella palabra fillos de Dios y fillas de los hombres en esta manera: los del linaje de Set, que vivieron justamente siguiendo la carrera de Dios en aquella ley de natura, son dichos fillos de Dios. Y los del linaje de Caín, que vivieron mal y disolutamente, se dicen fillos de los hombres. Y al comienzo no casaban los unos con los otros. Y desde que hubieron comarcanza de casamientos de aquellas mujeres luxuriosas del linaje de Caín, y hombres nacieron aquellos gigantes, multiplicándose cada día en grandez hasta que llegaron a estatura desmesurada. La interpretación que hace Go Nagai del capítulo 6 del Génesis y de su desarrollo en el libro de Enoc es bastante más apta para menores y no se parece, a diferencia de las interpretaciones de nuestros sabios renacentistas, a la prosa de la insólita y gloriosa hazaña del cipote de Archidona de Camilo José Cela, por más que Nagai tuviera un extraño problema de censura, no por lo erótico, sino por lo tanático, con la imagen de una mujer colgada de un gancho y partida por la mitad. Le dijeron que estaba bien la mujer colgada de un gancho y ensangrentada, pero sin demediar, como si a esas alturas de brutalidad del manga eso marcase alguna diferencia. Go Nagai piensa en un ayuntamiento directo entre demonios y seres humanos en el tiempo del Génesis, y no en ninguna extraña historia como la sufrida por el tenista Boris Becker. Tampoco en algo que en nuestros días sería superstición y mitología urbana, como ocurre en Tokyo Ghoul de Sui Ishida. Los hijos de estas relaciones son los héroes de los que habla el Génesis, y Devilman es un héroe que se pone de parte de los hombres, con resultados parejos a los del Hijo del Hombre, que es Dios y humano, como Devilman es humano y demoníaco. Jesucristo es siempre el modelo del héroe a quien los suyos no recibieron, en cuya tradición está Don Quijote y el monstruo de Frankenstein. Aunque en el planteamiento de Go Nagai está la imitación de los superhéroes norteamericanos, especialmente el hombre murciélago, desde luego es difícil, bueno, es difícil no verlo. Devilman no tiene nada que ver con todas esas divinidades paganas que dan a los hombres lo que quieren, y entre las que se encontraba desde 1962 el mismísimo Thor, por idea de Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby. En todo caso, tiene que ver con el Hombre Araña, el más judeocristiano de los superhéroes americanos, con escrúpulos de estudiante de yeshiva. Devilman, como ese Hombre Araña, que es una especie de Woody Allen con superpoderes, pienso ante todo en los guiones escritos por David Michelini, especialmente en los relacionados con esa túnica de Neso que es Venom, Veneno, el personaje de Veneno. No tiene una idea simplista de lo heroico, sino que se ve en una intrincada red de designios divinos y problemas éticos
difíciles de ver para el resto de los hombres, no siendo el menor de ellos el de cuál ha de ser su actitud frente a una humanidad ingrata. Es cierto que el hombre murciélago, especialmente a partir de Alan Moore y Christopher Nolan, Alan Moore hace una especie de libro de autoayuda con la broma, o sea, la broma para matarte o la broma que te mata, The Killing Joke, que es un juego de palabras. Y Christopher Nolan, que ha inspirado a los asesores de Hugo Chávez, a partir de estos autores, el hombre murciélago deja de ser un multimillonario que se acuesta con jovencitos y entabla conversaciones banales con su mayordomo para afrontar problemas éticos y políticos, pero nunca logra dejar de ser prepotente y pedante. Y también es cierto que muchos superhéroes mueren y resucitan, pero lo hacen al modo de los dioses paganos, que también tienen muchos de ellos ese ciclo narrativo. Es poco probable que Go Nagai conociera el libro de Enoch de primera mano, pero sí demuestra estar familiarizado con la sexta edición del Diccionario Infernal de Jacques Collin de Plancy, de 1863, con las ilustraciones de Louis Le Breton, que imita en Gekiman y en Devilman, grabadas por Jarrod. Paradójicamente, esas ilustraciones tan divertidas aparecen cuando Collin de Plancy no tiene una postura tan escéptica y goyesca como en la primera edición del diccionario, y va admitiendo un tratamiento plenamente católico que lo llevará a colaborar con el abate Migne en un diccionario de ciencias ocultas. Sin embargo, las ilustraciones vienen a ser o vienen a caer en lo que Quevedo le reprochaba a El Bosco, o lo que Quevedo decía del Bosco, que pintaba así a los demonios porque no creía en ellos. Las ilustraciones de Louis Le Breton pueden ser divertidas y terribles, al igual que las de Roland Topor. Cuando copia ambos, Go Nagai procura ser solo terrible. Que Go Nagai tenga presente a Topor parece algo evidente y relacionado con su reconocida admiración por Federico Fellini, pero hay que tener en cuenta que el Casanova de Federico Fellini, donde aparecen las vaginas dentadas que Nagai parece imitar de Topor, es bastante posterior a Devilman. Y más aún, la exposición alemana que subrayaba lo demoníaco de la obra de Topor, Topor, Tod und Teufel, Topor, muerte y diablo, es de 1985, o sea, muy tardía, muy posterior. Es probable que para los genitales humanizados Nagai haya recurrido directamente a las infinitas miniaturas y tallas medievales que los representan. En cuanto a la androginia o hermafroditismo del diablo, más que de Platón y el Corpus Hermeticum o de los estudios de Eliade o Massignon, habremos de tener en cuenta, de manera mucho más sencilla e inmediata para Go Nagai, el Baphomet de Dogma y Ritual de la Alta Magia de 1854 de Eliphas Lévy, es decir, Alphonse Louis Constant, que también aparece reproducido por la tinta de Nagai. Sin embargo, hay una notabilísima figura femenina, aunque híbrida, Sirene, que además del ser mitológico del que toma nombre, recuerda también a la figura griega Strix y a la Lilith mesopotámica, a la Lilith hebrea, a Lilitu babilónica, acadia, pero también por su capacidad de lanzar las garras fuera, algo que se convertiría en un grito recurrente en Majinga, puños fuera, y en el caso de Afrodita, a pechos fuera, lo cual era bastante extravagante. Recuerda por supuesto a Dororo de Osamu Tezuka, que también se hermana con Devilman por el constante retrato de la ingratitud de los humanos. No todo en Devilman son terrores mitológicos y ancestrales, también los hay modernos, derivados de la ciencia ficción, como el terror de la suplantación y los ladrones de cuerpos, que parte de ¿Quién anda ahí?, de John Wood Campbell,
de 1938. Aunque claro, en último término, estas modernas ficciones remiten al mito de la posesión demoníaca. Quien anda ahí de John Wood Campbell es de 1938. Una de las muchas variaciones del planteamiento de Campbell, El día de los trífidos, de John Wyndham, de 1951, nos lleva al motivo de un ataque vegetal mencionado en Gekiman como posibilidad narrativa, con lo que se adelantaría al planteamiento de Leiji Matsumoto en Capitán Harlock, pirata espacial, que mezcla el ataque vegetal con la teoría de las esporas extraterrestres y los antiguos alienígenas. Y se adelantaría, por supuesto, a El acontecimiento de Manoj Neliyatu Shyamalan, Mr. M. Night Shyamalan de 2007. Aunque estas visiones planteadas en Gekiman más bien parecen un vaticinium ex eventu, como la de la gente cayendo, que bien podría referirse a la mencionada película de Night Shyamalan o al ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. Lo que es inequívocamente moderno, sin ambajes, es que su apocalipsis pueda inscribirse en el género mecha, lo que sin duda inspiró el anime escatológico en su acepción teológica, Neon Genesis Evangelion de Hideaki Anno, también de 1995, como el atentado del metro de Tokio, que es en lo primero en lo que pensé al mencionarlo. La edición de... Se me olvidaba decir que la edición Omnibus, de la edición italiana, claro, supongo que habrá ediciones inglesas, y... Bueno, contiene algunas páginas en color. Por cierto, que se me ha abierto por el hermafroditismo, que sería absolutamente inaceptable para YouTube, ¿no? Porque es mostrar muchos genitales aquí, muchos... No. Bueno, aquí tenemos un capítulo que sí que retoma la idea de Mao Dante, el demonio congelado, pero aquí hay algunos capítulos en color, desde luego, que no se publicaron en la versión original, entre los que está, bueno, hay una escena en la playa en la que Ryo Asuka le... Vaya, no recordaba esto. No, yo supongo que sí se puede enseñar. Sí, esto es una especie de homenaje a la Rosa de Versalles. Hay unos capítulos, en esta edición es tan de lujo, que hay cosas, y es tan integral y tan completa, que hay cosas que no estaban en la versión original, en la secuencia original del manga. Retomar una idea desechada, que es la del demonio congelado que despierta, unos capítulos en los que se visitan diferentes pasajes de la historia. No es demasiado perturbador ni polémico, pero una de las visitas se hace a un artista lleno de sentimientos y bueno, y se da una visión positiva de este señor y negativa de los judíos. Son escenas eliminadas que, si se eliminaron, fue por algo. Y estaban bien eliminadas. Es como las escenas eliminadas de Amadeus de Milos Forman, muy bien eliminadas que estaban. Entonces, aparte de comprometerse de manera más que peliaguda con determinados personajes históricos, madre mía, encima a Ryo Asuka no se le ocurre otra cosa que llevar un pijama de rayas muy inadecuado, aquí está Ryo Asuka con un pijama de rayas muy inadecuado, pero además de eso, en estos capítulos se hace demasiado transparente lo que luego será una revelación, que es que Ryo Asuka está enamorado de Devilman, porque resulta que Ryo Asuka es el Baphomet, es Lucifer, es el diablo, y según la imagen de Eliphas Levi es hermafrodita. Como digo, el hermafroditismo del diablo es un tema muy antiguo. En último término, habría que remontarse a Platón y su
trasvase al Corpus Hermeticum, luego a las sectas gnósticas, tanto cristianas como islámicas, es un lío. Es más